Hola, ¿cómo están? Miren, este día vamos a preparar pan mexicano, conchas. Y para eso vamos a necesitar 4 tazas de harina. Yo uso esta harina que es 12.7 gluten. Esta harina funciona muy bien para las conchas. Ok, vamos a necesitar mantequilla. Aquí ustedes pueden ver las cantidades. Esta trae 8 cucharadas soperas, que vienen siendo las que usamos para la sopa, ¿verdad? No que sean de café. 8 y 4 más, que vienen siendo 12. 12 cucharadas soperas. 3/4 de taza de azúcar. Media cucharada de sal. 2 cucharaditas de vainilla. 2 huevos completos y una yema. 3/4 de taza de leche, que esté tibia porque la vamos a usar para hacer la levadura. Aquí tenemos 3 cucharaditas de levadura. Y un poquito más de harina para cuando estemos amasando la masa, se la vamos a agregar. Así es de que lo primero que vamos a hacer es preparar la levadura. Vamos a poner 1,5 cucharadas de azúcar, de la misma que tenemos aquí para la receta. 2 cucharadas de harina. Y luego vamos a usar nuestra levadura. La vamos a mezclar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Necesitamos tener preparado esto y luego ya seguimos con la receta. Para la pasta necesitaremos 1 taza de harina, 1 taza de azúcar glass y la mantequilla, 12 cucharadas de mantequilla. Que sea mantequilla, no usen margarina. Y también necesitaremos vainilla. Les recomiendo que la mantequilla tenga sal. La levadura ya está lista. Entonces se la vamos a agregar a la harina. Miren qué hermosa. Se la vamos a agregar. Se lo ponen así en el centro. Enseguida vamos a agregar el azúcar. Esta es solamente media cucharadita de sal porque también se la ponen así como en la orillita. Después de agregar la sal vamos a agregar los huevos. Estos tienen que estar a temperatura ambiente, que no estén fríos. Y yo sé, yo siempre me he preguntado por qué aquí en Estados Unidos, cuando uno va a la tienda y compra huevos, están en el refrigerador. Entonces en México no. Yo veo muchas pilas de carteras de huevos y no están en el refrigerador. Si gustan comentar en sus comentarios cuál es la razón, me gustaría saber. Bueno, entonces esto está, ya que mezclamos esto que está aquí en el centro, vamos a incorporar la harina. Todo lo que está en la orilla, como el azúcar. Cuando esto esté bien incorporado, todo esto, le vamos a agregar la mantequilla. Enseguida la mantequilla. Los ingredientes, se me pasó decirles que también necesitaremos agua. Agua tibia para seguir amasando.
Incorporamos la taza de agua. Tiene que ser agua tibia. Y al parecer se ve como que está muy aguada la masa, pero no, así debe de quedar. Entonces en este punto ya la vamos a trabajar aquí en la mesa. Vamos a poner poquita harina. Y aquí es donde la vamos a trabajar la masa por media hora. Parece mucho tiempo, pero se los recomiendo. Entonces les van a quedar unas conchas muy bonitas. Y esta harina que les mencioné, se le pone solamente un poquito aquí y luego ya empiezan a trabajar la masa. No necesita mucha. Entonces fue lo único que utilicé. Y parece mucho tiempo que uno tiene que estar así amasando, pero en ese momento que pasen los 30 minutos, pasa muy rápido. Podemos oír música, escuchar algún programa y el tiempo se va rapidísimo y queda la masa muy bonita. Miren qué bonita quedó la masa. Ahora la vamos a poner aquí. Le vamos a agregar mantequilla a la base, a los lados. La vamos a dejar aquí reposar hasta que doble su tamaño, que eso va a ser 1 hora y media o 2. Pero si la ponen en un lugar calientito, por ejemplo cerca de la estufa donde están cocinando o donde esté más calientita su casa, entonces 1 hora y media. La vamos a cubrir con plástico para dejarla reposar y enseguida vamos a cubrirla. Y aquí la dejaremos hasta que doble su tamaño. Mientras la masa está reposando, les voy a decir cómo amasar la pasta. Sí, aquí tenemos el azúcar glass. Solo hay que mezclar todo. Es muy sencillo. La harina, mantequilla y 2 cucharaditas de vainilla. Vamos a mezclar todo. La pasta ya está lista, solamente la amasé 1 minuto y medio, no la amasen mucho, ya está lista. La vamos a dejar aquí en un plástico. La masa ya está lista, pasaron 2 horas. Yo le di 2 horas porque la casa está un poco fría. Miren qué bonita quedó. Miren qué bonita. Ya dobló su tamaño. Ahora vamos a sacar el aire un poco. Ok. Entonces vamos a pasar a las charolas. ¿Cómo las vamos a preparar? Voy a poner mantequilla para empezar a formar las conchas. Vamos a empezar a hacerlas. Bueno, cuando salieron 14, ya que terminen de formarlas, le hacen así como, le aprensan un poquito nada más para que agarre forma. Así. Y las vamos a dejar reposar un ratito. El horno ya está listo a 350 Fahrenheit o 180 Celsius. Bueno, lo que vamos a hacer, ya reposaron unos 15 minutos, como 15 minutos las conchas, bueno, la masa para las conchas. Ahora vamos a preparar la pasta. La pasta la pueden hacer como una tirita así larga. La dividen por la mitad y como salieron 14 conchas, vamos a hacer 7 de cada lado y así es más fácil. Aquí van 7.
Entonces ya nada más las empiezan a hacer así, bolitas. Y las vamos a hacer en esta prensa. Pero si no tienen algo así, nada más ponen 2 plásticos y ustedes le aprensan así hasta lograr el tamaño que ustedes calculen para la concha. Antes de poner esta pasta encima, necesitarán mantequilla derretida para que pegue la pasta. Se la ponen así aquí encima. Ahora sí, le pueden agregar la pasta. Y como que la prensan así un ratito, así nada más. Muy poquito. Vamos a hacer otra. Pequeños golpecitos así, muy despacito. Y ahora sigue lo más divertido. Mire, vamos a darle formas así con un cuchillo finito que tenga filo así, no muy ancho. Ya, les forman los cuadritos. ¿A poco no se ven muy bonitas? Nada más así, suavemente. No prensen mucho la pasta, nada más a que se formen los cuadritos. Miren, muy fácil. Ustedes dan vuelta a la charola y le siguen dando así. Los vamos a hornear por 16 minutos. Ya pasaron 16 minutos. Entonces los vamos a subir a la parte de arriba a que dore un poquito. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado para que no se les vayan a quemar. Esto les va a dar muy bonito color. Lo vamos a poner aquí en royal, en low, en bajito. Aquí tengan mucho cuidado, aquí ya van como 1 minuto. Entonces hasta pueden tener la puerta abierta del horno para que ustedes le estén dando vuelta así hasta agarrar el dorado deseado. Es muy máximo, yo creo 2 minutos. Listas para un café. Esta receta, estas conchas me traen muchos recuerdos de mi niñez. Mi mamá las hacía, entonces me recuerda mucho México. Y aquí huele muy rico, ¿verdad, mi amor? Muy riquísimo. Espero las preparen, las disfruten con un cafecito. Vamos a comer. Nos vemos en el próximo video.